buenas noches, bienvenidos a Fenómenos. Los voy a estar acompañando una hora de programa. Ahí veías el adelanto de todo lo que estuvo pasando esta semana en el mundo y por supuesto puntualmente en la República Argentina con muchos fenómenos extremos. Vamos a arrancar, vamos de lleno a los incendios que están pasando ahora mismo. Se agrava la situación, las imágenes nocturnas son realmente impresionantes. Hacemos un repaso de los que están activos ahora mismo en la Patagonia. Fíjate lo cerca que están uno de otro. Tenemos allá arriba en el Parque Lanín, es el más importante ahora en donde los ojos están puestos. ¿Por qué? Porque es el más reciente, porque es el que tiene ráfagas de viento que te están mostrando ahí una pluma. ¿Ven? El punto rojo es, por supuesto, la zona de fuego, la zona de llamas, pero toda esa extensión, esa pluma de humo blanca que invade a las zonas que dejan con visibilidad muy reducida. Nos vamos un poquito más hacia el sur y hablamos de el gran incendio que estuvimos mencionando en las últimas semanas, que no tiene todavía calma, que es el de los Manzanos, que es el del Parque Nacional Nahuel Huapi, que lamentablemente ya consumió 8.000 hectáreas y que todavía queda el fuego. Se hace lo posible, los bomberos hacen todo lo posible, es una zona muy impenetrable. Y el nuevo, el del Bolsón, lamentablemente, ahí lo ven, centrado acá, el Bolsón, más de 1.600 hectáreas. A vamos ahora mismo, así, desesperación absoluta. Estas son las imágenes en la ruta 40 que estuvo cortada, las rutas aledañas con pinos que se prendieron rápidamente fuego y el avance es lo que preocupa por culpa de las poderosísimas ráfagas de viento. Ustedes recuerdan, lo vemos y lo repasamos capítulo a capítulo, verano a verano, temporada de incendio a temporada de incendio. Miren lo que es esto. Totalmente peligroso. ¿Saben qué es lo peor de esta situación? Que estamos hablando de que está en las cercanías de una distribuidora de gas envasado, además, como si algo podía ser peor. Una situación crítica donde ya algunas estructuras estuvieron siendo lamentablemente invadidas por las llamas y el fuego que no da tregua. Una situación meteorológica totalmente adversa. Ahí estamos viendo de fondo el mapa. Abajo también nos quedaba Epuyén todavía porque todavía sigue el fuego allí. La Patagonia con acción de ráfagas muy fuertes. Pero quiero mostrarles lo que va a pasar con el viento, sobre todo, a partir de este fin de semana. Porque el control de las llamas es prácticamente inmanejable cuando las ráfagas de 70 kilómetros por hora o más se van a estar dando en la zona de los incendios. Estamos hablando de un sábado, ahora entrando casi en un sábado, en donde arranca tranquilo, donde van a tener que trabajar los bomberos muchísimo, porque el viento va a estar más tranquilo. Mañana en la tarde van a surgir ráfagas de 50 kilómetros por hora y el domingo con ráfagas de más de 70 kilómetros por hora. Esta situación va a descender la temperatura, es verdad, es una buena noticia, pero estas ráfagas previas a las lluvias van a complicar muchísimo. Se ve clarísimo. Todo esto que ves acá en color violeta, como siempre te lo muestran los chicos, Mati y José, te están mostrando qué cosa, las ráfagas más intensas que vienen desde el oeste. Estas ráfagas pueden hacer que la destrucción aumente todavía aún más de lo que ya se vio en el Bolsón. Así está el Bolsón en este momento, con evacuados y autoevacuados. Ayer en el momento de la tarde, cuando explotó esta situación, habían quedado muchas personas atrapadas en la montaña. El ingreso a los senderos en la montaña estaban bloqueados por el fuego. Quedaron 50 turistas dentro de la montaña pasando la noche, porque recuerden que es una zona en donde es un refugio de montañas, el acceso troncal a esta región del Cajón del Azul, en donde lamentablemente el fuego empieza a invadir las localidades linderas y así está ahora mismo la situación. La temperatura mañana va a ser calurosa, van a tener que trabajar en una situación totalmente adversa. Esta situación en la Patagonia que se extiende, fíjate, a todos, ¿sí? A todos los incendios, no solo al del Bolsón, sino también desde Lanín hasta la parte más sur. Y ya que estuvimos hablando mucho del viento y también del calor, vamos a ir puntualmente a las alertas por calor, porque hay alerta hasta de nivel rojo y quiero compartir con ustedes esto. Miren lo que es. Empiezan a aparecer otra vez los colores rojos y los colores amarillos, naranjas, dentro de la República Argentina. Vamos a hablar entonces de una ciudad de Buenos Aires que venimos anticipando que se viene la ola de calor para este fin de semana, pero tengan en cuenta que en algunos puntos del país, y los vamos a repasar, ya están hablando de alerta de color rojo. Ahí está, lo voy a acomodar, perdonen si hay alguna desprolijidad. Esto es en vivo, como ya saben. Acá estamos. Esta situación es la que más complica. ¿Saben cuántos grados hizo hoy en el norte de la Patagonia? Estuvo fresco porque hizo 33. Claro, porque días atrás
48 horas atrás, no más que eso, las temperaturas llegaron a 42 grados prácticamente en la provincia de Neuquén, casi 41 y monedas, casi el récord de temperatura máxima. Neuquén batió un récord antes de ayer, o ayer 30, ¿no? Perfecto, ayer 30, batió un récord. ¿Saben por qué? Porque la mínima fue la más alta histórica de todo enero. Ese calor impresionante que estuvo viviendo la gente en Neuquén se traduce en un alivio en la parte de la capital, pero todavía en alerta roja en la parte bien noroeste y alerta roja en la parte de Mendoza, sobre todo el sur mendocino, pero esto se expande a toda la franja central del país. Sí, nosotros estamos incluidos, lamentablemente tenemos que hablar de una ola de calor que va a comenzar a partir del día de mañana. Vamos a tener, y después con más detalle, que hablar sobre lo que va a pasar durante el fin de semana y el lunes, que va a ser el peor día para la ciudad de Buenos Aires. Fíjate que hay parte de la costa atlántica que también está coloreada porque va a tener acción de temperaturas elevadas, ¿sí? No así esta franja, que es la única del país que va a presentar algunas precipitaciones, la parte desde Mar del Plata hacia el sur. Esas precipitaciones aplacan momentáneamente la temperatura, pero el resto son más de 12 provincias en alerta por calor. Las medidas ya las sabemos todos, ¿no? Ya repasamos, estamos a febrero, casi estamos a unos minutitos de febrero y ya sabemos cuáles son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta: de tomar mucha agua, de no exponerse al sol en los horarios entre las 10 y las 17, de por supuesto no hacer actividad física en los horarios que no corresponden porque la salud está en juego. Estas alertas se emiten pura y exclusivamente por el efecto que nos causan la salud, ¿sí? Por eso tienen determinados colores. El amarillo te indica un riesgo débil a moderado, pero las personas de riesgo mayores de 65 años hay que prestar más atención, igual que los niños pequeños. Esta alerta naranja que ves por ahí en Mendoza con temperaturas muy elevadas te indica que el riesgo en la salud es un poco más alto y ya empiezan a preocupar no solo esos grupos de riesgo, sino también en toda la población, como pasa por ejemplo en la zona del sur de Mendoza y el norte de Neuquén, que tiene alerta roja y que para ellos absolutamente todos tienen que extremar los cuidados. Nos vamos de recorrida un poquitito por la República Argentina, si les parece. Nos vamos de recorrida. Abramos nuestras ventanas porque hay algunos lugares en donde todavía no cayó la noche, donde está empezando, y así arrancamos con lo más importante. Te fuiste de vacaciones y querés saber cómo arrancás este fin de semana, el primero de tus vacas. Estamos de fondo con Ushuaia. Ushuaia tuvo 20 grados, lo digo bajito porque 20 grados de temperatura tuvo ayer en la tarde, una locura. Y el pronóstico habla de un cambio, ahí ya no ves 20, ya estás viendo valores de temperatura más frescos, más fríos, en compañía del viento que va a empezar a soplar por culpa de este frente que dejó un descenso muy marcado de temperatura en el extremo sur de la Patagonia, pero en Bariloche todavía se destaca, fíjate, y Puerto Madryn también, con temperaturas cercanas a los 30 grados. Mañanas frescas, pero mucha amplitud térmica. Neuquén, te decía, es fresco para Neuquén, 33 grados comparado a lo que tuvo esta semana, más de 40 grados, mínimas que bajan, eso es lo importante. A la hora de poder descansar, los neuquinos que padecieron esa mínima récord que te contaba recién van a pasar a tener 16 grados, 13 y 15 para Viedma y Rawson. Mucho viento, pero las temperaturas aplacan un poco. Ojo que aplacan un poco ahora, porque la semana que viene van a volver otra vez con intensidad. Y seguimos ahora, si no paran, las placas de color. Acá me pregunta la producción, gracias por darme un poco de energía, diciéndome, esto es un error, Marina, que llenaste todo mal. Me dijeron, hiciste todo mal. La tarea no la hice mal, lamentablemente. 40 grados, chicos, para San Juan, 40-41, San Luis sigue con temperaturas elevadas. Mirá la combineta, hay viento ahí en Neuquén, encima viento norte con ráfagas fuertes soplando, eso es atención a la hora del peligro de incendio. Mendoza sigue muy caluroso, al igual que Córdoba. Córdoba, que la semana pasada teníamos lluvias muy puntuales en la zona de Calamuchita, con más de 100 milímetros en menos de una hora, y que tuvo varios episodios de tormentas en este enero. Descansa un poco el día de mañana con sol y 35 grados. Muy estable en general, la República Argentina, a excepción de algún pedacito que ahora te vas a enterar dentro de la franja central. Tucumán, 33, no es tan caro como es La Rioja, que 37 grados. Hace mucho calor en el noroeste argentino y este va a ser uno de los puntos, el noroeste argentino, que va a tener más calor este fin de semana junto con Cuyo, ¿sí? Ahí se va a concentrar el calor, cero lluvia acá, nada de precipitaciones, y eso no es una buena noticia. Seguimos avanzando porque también tenemos mucha gente que quiere irse de vacaciones o ya está emprendiendo su viaje hacia las cataratas, por ejemplo, en
Misiones, Posadas 33. Es un valor, fíjate que en comparación al resto del NEA es bastante más tranquilo, pero ojo porque hay humedad, empieza a crecer la humedad en todo el norte argentino y eso nos lleva a térmicas. Por ejemplo, en Santiago del Estero hoy más de 40 grados de térmica, recobraron, así se dice rápidamente, esos valores que hacía un rato que no los tenían y ahora los volvieron a recuperar con un Formosa de 36 y un Santa Fe de 35. ¿Dejamos estos colores colorados o seguirán en la parte central? ¿Ustedes qué dicen? Yo les digo que todavía tenemos mucho por delante, mucho febrero por delante. Ojo porque febrero se va a comportar, arranca de una manera, pero después si quieren les cuento cómo viene todo febrero, porque arranca de una manera y después intenta ser un poco más noble con la franja central del país. Vamos a repasar eso. Santa Rosa con 33, no está pintado de rojo solamente porque no pasa los 35, pero mucho calor también en la zona de Santa Rosa, en donde puede alguna lluvia y tormenta aislada afectar también a Bahía Blanca, también a la costa bonaerense, desde Mar del Plata para el sur sería la idea. Si vos te vas, por ejemplo, a Necochea, a Montehermoso, desde Mar del Plata hacia el sur podés estar afectado por un frentecito frío que queda ahí estacionario, frío entre comillas, ¿sí? Fíjate que las temperaturas no son frías, pero sí podés estar con acción de algunas lluvias, que si nos estás mirando, estás armando el bolso ahora, estás por ir a la costa, si vas al partido de la costa, o sea, más al norte, ¿sí? Villa Gesell, Pinamar, San Clemente, en esos lugares vas a poder disfrutar mucho más del sol y de la playa y del calor, por supuesto. Ciudad de Buenos Aires, están todos sentados, están todos preparados porque se viene otra ola de calor. Una ola de calor muy intensa, pero breve. Algo bueno tiene que haber, chicos, en todo esto. Les tengo que decir que va a ser breve, pero sí va a cumplir con estos 3 días que es el requerimiento para que sea una ola de calor. Arrancamos con 34, si no les parece mal, para el sábado es tremendo. Las temperaturas fin de semana zafan un poco más, pero esto se sigue complicando, porque de los 34 del sábado, del pleno sol, de la pile, hasta ahí todos bien, porque la primera noche pudiste descansar con esa mínima de 23 que va a ser la de mañana. Ya mira la temperatura de 28 a las 9, ya te está diciendo y encima que sí, si las mínimas no bajan, vos no descansás, no te recuperás y entonces el calor es acumulativo en el cuerpo. Y por eso pasamos a un domingo, a un lunes y a un martes en donde se empieza a pintar de color rojo nuestra plaquita del pronóstico de Buenos Aires. Y creo que fui un poco buena con ese 37. ¿Por qué? Y les paso a explicar el detalle. 35 para el domingo, es el segundo día de la ola de calor, sofocante. La mínima va a doler muchísimo ese lunes, entre 26 y 27. La máxima el lunes, entre 37 y 38, pero por acción de la humedad, si se forman nubarrones y llega humedad, podemos tener temperatura que se separe esa térmica que se calcula, que ustedes saben que cuando le agregamos humedad es tremendo. Bueno, podríamos llegar a tener sensaciones térmicas por arriba de esos valorcitos que ves ahí de máxima. Y el martes se aplaca, aparece azul, pero tampoco es qué fiesta, 31 grados, qué lindo, qué alivio gigante. Marina, te esmeraste un montón. No, la verdad es que esos 31 encima son mentirosos porque vienen con humedad. Llegarán las primeras lluvias, chaparrones y las primeras tormentas que van a dejar lamentablemente la humedad a tope y la sensación térmica. Vamos a tener que tener cuidado también durante el día martes. El alivio, se los prometo, el día miércoles, pero con lluvia. Después no se quejen, porque la lluvia viene, llegará, va a pasar una situación del estilo ciclogénesis, esa que siempre les nombramos, un ciclón que va a dejar lluvia, que va a dejar viento, pero va a dejar eso que tanto necesitan, que es el alivio de las temperaturas. Todavía no arrancó la ola de calor y ya sé que necesitas un alivio. De esto y del calor y de mucho más vamos a seguir hablando en Fenómenos en este tiempo que nos queda por compartir juntos. Y son días muy agitados no solo en la República Argentina, sino también en América y en Norteamérica. Particularmente están de estreno con presidente en los Estados Unidos, Donald Trump, que no para de dar declaraciones que son cada vez más alocadas. Nosotros creíamos que por ejemplo, la situación con el espacio la tenía en un olvido, la había dejado en un cajón, que con Trump no iba a haber avances de ese estilo. Pero nos sorprendió, ¿lo escuchamos? Con esto que declaró esta misma semana. And we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars.
él dijo que prometió básicamente que va a llevar humanos a Marte. Yo no sé, yo estoy contando los días y los años y no me dan las cuentas porque había muchas promesas. Estamos en 2025, nos habían prometido un montón de cosas. Yo sé que tenés muchas preguntas, por eso están de visita acá para que nos saquen todas las dudas. Dos genios que siempre los acompañan a los chicos en Fenómenos. Los Diegos, ¿les dicen así? ¿O no? Los Diegos, muy bien. Muchas gracias, Diego Baú y Diego Córdoba, por acompañarnos, dos especialistas en tema del espacio, si los hay. Y todos estamos sorprendidos. Estamos viendo lo que dijo Donald y nos llama mucho la atención porque creímos que no iba por ahí, ¿no? Que él no le iba a dar tanta importancia a esto, pero prometió llevar humanos a Marte. Vamos por partes, por favor, les pido, porque yo no me acuerdo. A ver, hace muy poquito leímos una nota que decía 2024, que ya no estamos en ese año, la primera mujer y el primer hombre de color a la Luna vuelven. Eso fue una promesa que, lógicamente, no se cumplió. Entonces, mi pregunta, no sé cómo se organizan para responder. ¿Quién quiere primero empezar con este gran debate? ¿Por qué estamos tan atrasados? Tic-tac, tic-tac. ¿Qué está pasando? ¿Por dónde arrancamos, no? Adelante. Bueno, sí, por un lado el cronograma está atrasado del programa Artemis, ¿no? El programa Artemis que promete llevar nuevamente seres humanos a la Luna. Obviamente habían prometido para este 2024 la primera misión tripulada sin descender en la Luna, o sea, alrededor de la Luna, que iba a llevar justamente a la primera mujer, a Christina Koch y a, bueno, Víctor Glover, que iba a ser el primer afroamericano también. También. Están entrenando, o sea, el proyecto no se suspendió, se retrasó. Artemis 2 tiene fecha de lanzamiento recién para octubre, noviembre del 2026, ¿no? El año que viene. Sí, O sea, tenemos un año de atraso. Un año. Pero de pronto, lo que estábamos diciendo recién, ¿no? Este anuncio sorpresivo de Donald Trump de ir directamente a Marte. O sea, Vamos al grano, dijo. Claro, vamos al grano. Realmente yo veo mucha connotación política en un anuncio como ese. Marte es muy complicado para ir. Realmente hay muchas todavía cosas tecnológicas para poner a punto. No solamente es que está mucho más lejos, o sea, a la Luna se llega en 3 días, es un viaje de 3-4 días. Sí. A Marte se llega en 9-10 meses, solo para ir nada más, un viaje de ida nada más. Claro. Y aparte estamos hablando de un factor... 9 meses. Solo para ir. Para ir. Okay. ¿Sí? Porque mucha gente no tiene en cuenta, claro, estamos hablando Las de distancias y cosas enormes que le pasa al cuerpo humano que también me imagino que debe ser parte de lo que... Hay un factor a tener en cuenta, que eso todavía es algo que es materia de estudio en este momento, que un viaje a la Luna entre ida, estadía y vuelta, estamos hablando de 15 o 20 días, la exposición a la radiación durante todo ese tiempo, que no es significativa en un ser humano en ese tiempo, pero si vamos a hablar de un viaje a Marte entre ida, estadía y vuelta, estamos hablando de 3 años en total, y eso es algo, un interrogante que todavía no está del todo, digamos, resuelto a nivel tecnológico. O sea, la exposición a tanta radiación durante tanto tiempo, ¿no? Es el primer escollo a sortear si realmente el ser humano quiere ir a... O sea, le creemos a Trump, pero más o menos le creemos a Trump. Las declaraciones de Donald Trump hay que entenderlas en el marco geopolítico en el que se está. Y eso es lo que marca la agenda de Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza como a cargo de la presidencia. Súper amigo de Elon, además. Súper amigo de Elon. Y lo que está ocurriendo es una aceleración del programa espacial tripulado norteamericano por la contienda en esta nueva era y carrera, porque son dos conceptos que parecen similares pero son distintos, una nueva era y una nueva carrera espacial, con China. El gran problema, desde mi punto de vista, no sé, Diego, si lo compartís, que está teniendo Estados Unidos es que cuando vos acelerás estos programas, estos megaprogramas espaciales y tenés muchas aristas abiertas, puede haber problemas. Quiero decir, por ejemplo, Estados Unidos no tiene, o mejor dicho, el único cohete operativo que tendría para ir a la Luna no ha sido probado todavía con seres humanos. Y es un cohete, el más nuevo, es un cohete de la década, en cuanto al hardware, de la década del 80 del siglo pasado. O sea, es un cohete nuevo barra antiguo. El 80, barra vintage. Pero aparte, demasiado. Aparte, de acuerdo a los números que maneja la NASA, cada lanzamiento para hacerlo operativo rondaría del orden de los 4.000 millones de dólares cuando el presupuesto de la NASA, números redondos, son 30.000. Entonces, y esto lo hemos comentado, Diego, en más de una transmisión y desde hace rato, la verdad, no sé, por eso lo trajimos acá. Son dos capos que la tienen clarísima y nos van a decir la verdad. Ellos no nos van a mentir. Lamentablemente es un programa que va a ser inviable. Va a ser inviable desde y por eso es que tiene su razón de ser, y ahí es donde entran los fuegos artificiales y todo lo marketinero de la administración Trump, pero realmente se tienen que recostar en una empresa privada como SpaceX, porque si no es muy probable que no logren el objetivo de llegar a la Luna
junto con China, porque ahora van a ir Ahora es Estados esa Unidos y China. Claro, exactamente. Va a ser histórico. China lleva realmente China unos viene avances. a pasos agigantados Impresionante. de una manera increíble. Y otras naciones también que estaban mucho más, ¿no?, retrasadas, que de golpe también empiezan a aparecer en la lista, no al nivel de China, Estados Unidos y Rusia, pero que empiezan a competirle. En este año desde la lejos. India va a hacer su primer vuelo espacial tripulado. Un Bueno, nuevo va a ser país histórico. va a sumar sus propias naves tripuladas, ¿no? Eso O sea, es tremendo, la es India. tremendo. O sea, van a tener, o sea, tienen mucha presión de tantos lugares que. Ahora, Todos lados. la pregunta es, recién hablaron de la radiación, que es uno de los temas que tienen que solucionar. Vamos a hacer un repaso, porque la producción acá son muy, o sea, ordenados. Dijeron, a ver, ¿con qué podemos molestar esta situación tan placentera que Trump dijo, sí, todo joya, vamos a llevar humanos a Marte? Bueno, hubo un par de accidentes, vamos a ser puntuales 3, de los que vamos a conversar con ustedes, que se dieron justamente el aniversario ahora, en fines de enero y principios de febrero, se cumplen justo los aniversarios, que son accidentes trágicos. Estamos hablando de astronautas que murieron en estos casos. Y ¿solucionamos todos esos problemas de estos accidentes o hay algunos que quedan pendientes? Si quieren, vamos a ir tratando de a uno de estos 3 problemas, porque ¿por qué fallaron y si eso está solucionado sobre todo? Arrancamos, mira, tenemos imágenes de Apolo 1. Ustedes cuentan qué pasó, cuántos astronautas lamentablemente perdieron la vida en esto y si esto ya está como un tic de, ok, ¿lo solucionamos o no? Bueno, casualmente estábamos hablando de esta nueva carrera espacial donde empiezan a acelerarse los proyectos, empiezan a acelerarse los procesos, en los cuales puede decantar en esto, en un terrible accidente, porque esto se dio en medio de la carrera espacial para llegar a la Luna. Estaban compitiendo con los rusos. Esto es el marco de la Guerra Fría, fue el 27 de enero de 1967, y este hubiera sido el primer vuelo tripulado a la Luna, hubiera sido un vuelo circunlunar, o sea, no iban a descender en la Luna. Iban a probar la cápsula en órbita terrestre, o sea, ni siquiera iban a ir a la Luna. Era, ok. Pero ¿qué pasa? La premura con la cual se estaban moviendo hicieron que esta era una nave completamente nueva, sin probar, y con un montón de sistemas que ni siquiera estaban probados y estaban construidos de una manera tan complejo, que realmente terminó en esto, o sea, una trampa mortal. En esto dijiste, tenemos una representación, ahora la Sí. vamos a observar del paso a paso de lo que pasó en ese Exacto. momento. Es una trampa Ahí mortal. estamos. Lo que quiero aclarar es que este accidente que sucedió no fue durante un vuelo espacial, fue durante un ensayo. Un ensayo, es lo que estamos viendo ahí. Tripulado con Un cuánta ensayo gente? con 3. 3. ¿Sí? Eran 3 astronautas. Ahí vemos un incendio que se desató adentro de la cápsula. Y la voracidad del incendio fue producto de una prueba que no debió haber sido así. La cápsula estaba presurizada con oxígeno puro a más de 1200 hectopascales, o sea, una presión superior a la que tenemos nosotros en la atmósfera a nivel del mar. Sí. ¿Por qué le metieron una atmósfera y una presión tan grande? Porque querían simular como si estuvieran en el espacio, necesitaban recrear una atmósfera superior adentro de la nave con respecto al exterior. Exacto. Pero la Las atmósfera que imágenes estaba dentro de esa nave no era la mezcla de oxígeno y nitrógeno que estamos acostumbrados a respirar. Era oxígeno puro y a semejante presión Un error tremendo. tornó Bastante combustible fácil todos de los darse elementos. cuenta de esa- Exacto, pero eso no fue todo. O sea, era muy deficiente el tendido eléctrico, eso fue lo que originó ese chispazo y esa llama que vimos, y la voracidad Así del incendio quedó, fue tremendo, tremendo. Los astronautas, quiero decir, ahí están los 3 astronautas, Gus Grissom, que está en el medio, iba a ser el comandante de la misión, un veterano de misiones Mercury y Gemini. Ahí a la izquierda vemos a Edward White, que fue el primer americano en hacer una caminata espacial. O sea que estamos hablando de una tripulación que era muy selecta, muy selecta. Súper Fue un golpe capacitados, pero- durísimo para la NASA haber perdido a estos 3 hombres, ¿verdad? Y el tercero era Roger Chaffee, que era novato, pero era alguien muy capaz y realmente alguien que la tenía clara a nivel técnico, Nada, ¿verdad? pocos segundos. Y la reacción acá en la Tierra, desde la torre de control, habrá Bueno, sido... fue muy poca la reacción, porque esto era una prueba, y como el cohete no tenía combustible, porque era una prueba en tierra, nunca creyeron que iban a tener un incendio. Ah, no estaban preparados. Entonces, lo que menos se creían, pensaban que iban a tener un incendio adentro de la cápsula, producto de un cortocircuito, por estar, digamos, presurizada con oxígeno puro. Al desatarse ese incendio, la presión subió tanto que se deformó la cápsula y no podían abrir la puerta. Y ese es otro Una terrible trampa error. mortal La total. compuerta tenía un sistema de cerrojos muy complejo y abría hacia adentro. O sea que al aumentar la presión era muy difícil, prácticamente imposible poder abrirla. Obviamente, lamentablemente, a veces tenemos que hablar de vidas perdidas para decir se aprendió de esto y cómo se solucionó esto para que nunca más vuelva a pasar. Bueno, por un lado, esa puerta, esa compuerta que vemos ahí, esa escotilla, se reemplazó por una completamente distinta, una que se abre, que fue una obra maestra de la ingeniería, Bien. que con solo accionar una palanca, una manija, se abrían todos los cerrojos al mismo tiempo y se podía egresar de la cápsula en cuestión de
segundos prácticamente, ¿no? Okay. Y la segunda modificación es que no volvieron a presurizar la cápsula con oxígeno puro. ¿Cómo hicieron? La llenaban con nuestra atmósfera, con nuestra mezcla de oxígeno y nitrógeno. Natural. Los astronautas sí salían con oxígeno puro. Esa era la razón por la cual ya salían con las escafandras puestas, ¿verdad? Preparados con... Cuando ingresaban en la cápsula Apolo, la cápsula despegaba y iba purgando esa atmósfera de oxígeno y nitrógeno y se iba llenando de oxígeno puro, pero a una presión muy inferior. Bajísima. Después del lanzamiento. Y ahí es cuando ellos ya se podían sacar los trajes, los cascos y seguir su viaje hacia la Luna. Tremendo que hayan tenido que probar con seres humanos, que esa es una falla, realmente. Lamentablemente, fue terrible. Pero el apuro en esta carrera espacial que está comentando Diego y que genera los problemas, parece increíble, haciendo referencia, Marina, a ese si hemos aprendido algo de esto y el checklist que se van comprobando. Claro. Bueno, en una de las últimas naves que la NASA licita para enviar seres humanos a la Luna, ahora en este regreso en pleno siglo XXI, una de las empresas comete el error de realizar la nave con un cableado que no era ignífugo. Algo increíble que nosotros cuando leímos la noticia No lo podíamos creer. pensamos Que era un error. que era un error de tipeo o algo a por mí el me lo decís, estilo. si pasa en algún otro país, un país latino tenemos para ahorrar gastos, para que te salga más barato el cable o algo por... O sea, increíble. Y no es casualidad que sea por el apuro que la agencia espacial estaba impregnando y está impregnando. Estamos hablando de la cápsula Starliner, que es la cápsula que llevó a 2 astronautas y los dejó varados de alguna manera, que al día de hoy están en la estación espacial, pero la cápsula tuvo tanta falla acumulada que tuvo que volver sin astronautas. ¿Esta de qué año es este accidente? ¿El accidente de Apolo 1? Sí. No, el que estamos hablando ahora. Estamos hablando del año pasado. Ah, el año pasado. La nave por eso, que no pudo... me parecía que era muy reciente esta historia, la escuché hace poco. Sí, ok. Y tenemos acumulados varios de las tragedias. Otra es la del Challenger también. La del Challenger. Esa fue terrible, porque eso sí fue un vuelo espacial, en el contexto del vuelo espacial, fue el 28 de enero de 1986, y para colmo de males es algo que se vio en directo. Ahí lo que estamos viendo ahora es un multiángulo, o sea, tomado de distintas cámaras de la NASA, incluso de distintos medios de prensa que se hacían presentes en el momento del despegue, ¿no? Era una misión que, además de tener astronautas, 7 eran en total, eran 5 astronautas profesionales y 2 civiles, entre ellos una maestra, la famosa Sharon Kristen McAuliffe, que, digamos, su participación era como para darle un poco más de participación a la gente común en el programa espacial, que venía un poco de capa caída con el tema del interés público, ¿Pero ¿verdad? tenían entrenamiento, algún tipo de...? Tenía un entrenamiento básico, mínima. sí, un entrenamiento básico que duraba entre 5 y 6 semanas más o menos. Esto iba a ser una misión corta de 10 días, no más de eso. Y para un vuelo así, un entrenamiento de 5 o 6 meses, estaba bien, físicamente estaba bien, salió elegida entre muchos postulantes. Y eso fue el impacto, ¿no? Porque fue un vuelo que estaba, digamos, por la participación de la maestra, fue televisado en directo, sobre todo por la cadena CNN. Y ahí fue cuando todos hemos sido testigos en vivo y en directo de a los 73 segundos de despegar, ahí lo estamos por ver, se desintegró, estalló en 1000 pedazos. Y eso fue producto de un descuido que no fue, ahí lo estamos viendo, ¿no? Fue tremendo porque los familiares y amigos, 7 astronautas. Los familiares y amigos de los astronautas y demás técnicos de la NASA y público estaban ahí presentes en ese momento, se lo vieron más chicos que estaban en distintos colegios viéndolo en vivo y en directo, ¿no? Causaron un contraimpacto porque, exacto, ¿no? exacto. Una situación que ya nadie quiere saber más nada cuando pasan estas cosas, al menos en lo inmediato con... Exacto, y las causas del accidente fue un desvío, o sea, un procedimiento que los solían pasar por alto, una especie de... ¿Qué quiere decir un desvío? Algo que no tenía que ser, pero pasaba, ¿no? Que eran justamente unas pequeñas fisuras que habían en los tanques, en los cohetes aceleradores. Como podemos ver, el transbordador espacial era la nave principal, que era en forma de avión, el tanque naranja, que es el tanque de combustible, y tiene esos 2 pequeños cohetes aceleradores a ambos lados, se llaman boosters. Está compuesto por varios segmentos separados por anillos de goma. Esos anillos de goma se habían resquebrajado y se habían endurecido. Recordemos que el 28 de enero, allá era invierno, Claro. y era así toda una temperatura inusualmente baja, porque la recomendación era no lanzar por debajo de los 4 o 5 grados centígrados, y ese día hacía 4 bajo
cero. Ah, O sea, ya era una recomendación que no debían despegar. Pero estaban tan ¿qué erosionados. decís? Que la temperatura baja pudo ser responsable de que se resquebraje esa goma. Exactamente, y por ahí se escapó, digamos, el combustible y la llama que terminó incendiando el tanque de combustible. Abajo del agua toda la así nave. lo encontraron, entonces. La nave estaba sí. absolutamente congelada, entonces no tuvo capacidad de dilatación. Claro. Los anillos de goma, los O-ring, y a partir de ahí comenzó a ser expulsado Claro. el combustible. Quería comentar esas imágenes que estamos viendo, que son del año pasado, entre el fin del 2022, principio del 2023, siguen apareciendo restos del Challenger, que explotó en 1986, siguen apareciendo en las costas de la Florida, en el Océano Atlántico, que fue donde cayeron ¿A todos muchos los kilómetros restos. cayeron? O? No, o sea, no cayeron a muchos kilómetros de distancia porque pensemos que se despedazó a los 73 segundos de haber O sido... sea, fueron escombros pequeños dentro de la chatarra espacial, digamos, que cayó, no hizo demasiada... Exacto, se recuperó un 30% del transbordador, o sea, es muy poco porque fue terrible el nivel de desintegración que tuvo, pero hasta el día de hoy se siguen encontrando restos y el año pasado, que es lo que estamos viendo ahí, se encontraron muchísimos restos del Challenger en el fondo del Océano Atlántico, a pocos kilómetros de la costa de la Florida, ¿no? De donde había Ok, despegado. entonces de esto aprendieron primero y principal que si te dicen que determinadas temperaturas son las que tenés que respetar, hay que El respetarlas. problema fue que cuando desde la empresa, desde Morton Tycol, que era la empresa que construía esos cohetes de combustible sólido, los cohetes blancos a los costados de la nave principal, la noche anterior, uno de los principales ingenieros, asesor, obviamente número uno de la empresa, no querían lanzar. Y el motivo fue que habían encontrado pruebas de filtraciones de combustible en esos anillos. Y cuando se lo comentan a la NASA, y creo que acá está el punto clave de este accidente, la NASA le dice, pero si existió otras veces estas filtraciones, ¿por qué ahora me lo dicen? Ahora lo ponerte dicen? puntilloso con esto, Claro, claramente. o no lanzamos y entonces fuimos negligentes antes, o podemos lanzar. Y hubo muchísima presión de la NASA No pudieron hacia decirle, la "Fuimos empresa negligentes". privada, y si bien este ingeniero quedó con su última palabra en cuanto a que no había que lanzar, la junta directiva de la empresa procedió al lanzamiento, y ese fue el O sea, tuvieron el aviso y no... el detonante. O sea, y fue negligencia Sí. previa un montón de Claro, veces. como- quedó demostrado que lo que ocasionó la explosión, el desperfecto, ¿no? El tema de los anillos que se habían resquebrajado, los anillos de goma, y permitieron el paso de las llamas y el combustible, Sí. ya había sucedido en vuelos anteriores. Pero ¿por qué, digamos, pasó otras veces? Porque esos cohetes de combustible sólido, cuando empiezan a quemar ese combustible, empieza a alargar como una especie de viruta de aluminio, pues está mezclado con aluminio para que pueda hacer más combustible todavía. Ese residuo del combustible tapaba los bloqueaba, orificios, claro, y ayuda. recordemos que a los 4 o 5 minutos de despegar, esos cohetes después se separan, caen en el océano para ser reutilizados, y el transbordador sigue su curso hacia la órbita. El peligro ya pasó ahí. Claro. Otras veces el peligro ya había pasado, y es como que eso es lo que yo siempre digo. Esa fue una desviación, y lo tomaron como algo natural. Ese fue el error. Y lo que se aprendió después de esto, ¿Aprendió? ¿Hacemos check o no? a medias, y ahora vamos a decir por qué. Bueno. a medias. Que se tendría que haber hecho un cambio cultural para decir, zafamos, el aluminio tapó el orificio y zafamos del accidente y zafamos. No tenía que haber sido así. Tenían que haber hecho una reestructuración completa. Se reestructuraron por completo estos cohetes, sí, obvio. Nunca más volvió a pasar y nunca más volvió a fallar. Pero quizás el cambio cultural no fue tan profundo como debería haber sido, si no hubiera ocurrido el otro accidente. Total razón. Y para cerrar, dije que eran 3. El accidente de Columbia, también me sé bastante más reciente. El accidente del Columbia, que es el más reciente, fue el 1 de febrero de 2023. Si bien ocurrieron las 3 tragedias con astronautas por parte de Estados Unidos, ocurrieron en años distintos, ocurrieron en días, calendarios similares. Claro. 17 de enero Apolo 1, 28 de enero el Challenger, y el 1 de febrero... Esta es la situación en vivo, en el momento, no es Sí. una simulación, ¿no? Esto que se real. ve es un video del interior de la cabina del Columbia mientras estaban regresando a la Tierra 10 minutos antes del desastre. No. ¿Sí? Este video se va a cortar cuando a los 4 minutos antes de que fallaron todos los sensores y se perdió comunicación. Lo que estamos viendo ahí son los 7 astronautas, son otros 7 astronautas, También sí. lamentablemente fallecieron. Están ahí en este momento, ya en el momento que están regresando. Hace un ratito veíamos por la cabina ese fulgor, digamos, del aire ionizado, ya están penetrando en las capas de la atmósfera, ya están a 1500 grados centígrados en el exterior. Hay una de los astronautas que dice, no quisiera estar ahí afuera, lo dijo en su momento. Dios mío.
Y de pronto el video se va a enmudecer y después el video ya se corta. 4 minutos después de ese corte ya no hubo más comunicación, ¿verdad? O sea, ¿qué fue lo que ocurrió acá? Ahí estamos viendo. Están reingresando a la atmósfera. Para entender qué fue lo que pasó con el Columbia, el 1 de febrero del año 2003, que también fue sábado, hablando todo un poco, también fue sábado. Tendríamos que retornar. Vamos esquivando esa fecha, Sí, por vamos favor, esquivando ¿no? 7 astronautas tampoco, cámbienme el número. Tendríamos que retornarnos Tremendo. 15 días antes, al 15 de enero, que fue cuando despegó. En el momento que despegó, un trozo de aislante de goma espuma del tanque naranja, el tanque de combustible, le pegó en el ala izquierda. Eso fue durante el lanzamiento. Pasó. Pero le originó un orificio al ala izquierda de unos 20 centímetros de diámetro, más o menos. La cuestión es que prosiguió su viaje. Y obviamente no fue afectado durante el lanzamiento. Y los 15 días que duró la misión se desarrollaron en perfecta normalidad. Los experimentos científicos lo desarrollaron perfectamente ¿Cuál bien. el regreso? Fue una nave que no estaba afectada a la estación espacial, no fue a visitar la estación espacial, fue una misión científica aislada. Y el tema fue cuando reingresaron, ese aire caliente, esos 1500 grados de temperatura, se filtraron por ese orificio. Eso provocó que el Columbia perdiera la aerodinámica, la estabilidad Sí. y se desintegrara con los 7 O sea, tripulantes. fue el único de los 3 casos que estuvimos enumerando que el problema fue cuando ya estaban regresando y Exacto. creyeron que ya estaban como casi a salvos, como ya estamos volviendo a casa, Así es. aunque Lo que- sabemos que los el reingreso minutos. es una de Lo las que ocurre partes. es que los regresos generalmente son mucho más peligrosos que los salvajes. ascensos, que los lanzamientos, porque en un lanzamiento, bueno, no fue lamentablemente el caso del Challenger, pero hoy en día las naves tienen sistemas de escape, justamente también en ese sí, por lo aprendido con estos accidentes, pero en el caso de un regreso solamente tenés una chance. No hay manera de... En un lanzamiento tenés una salida de escape, en un regreso no. Reingresan a más de 28.000 kilómetros Es por una hora, se genera temperatura una que se genera fricción impresionante. tremenda y la panza, o sea, todas las naves tienen una cobertura, un escudo ablativo, ¿sí? En el caso de los transbordadores espaciales era toda la panza con la cual comenzaban a planear. Era un ladrillo volador. El transbordador era un ladrillo volador. No tenía motores para trabajar la aerodinámica en el Para regreso. poder Simplemente controlarlo. era de manera muy compleja, ¿no? Era un planeo. Claro, cuando en ese orificio, como cuenta Diego, no estaban esas losetas térmicas, ya lamentablemente no hubo que salida. hacer. Todo esto que estuvimos repasando es en el pasado, pero hay gente que está muy preocupada, y me incluyo, al menos sorprendida, porque siempre vemos noticias que dicen un asteroide se aproxima a la Tierra en el año 2000 no sé cuánto, 3000 no sé cuánto. Ahora parece que la cosa va en serio. ¿Nos pueden poner un poco de claridad? Porque estamos muy asustados de un asteroide en el 2032. ¿Puede Sí, ser que es hay un una asteroide- chance de es un que asteroide impacte en la Tierra? Descubierto. Bueno, a ver. Escuchamos, nos acomodamos, escuchamos Arranca vos y atentamente. Vamos a ver primero el tamaño, claro, el tamaño de 60 metros, leí por ahí que era el Más tamaño o de este menos, asteroide sí. aproximadamente. Correcto, estamos en lo correcto. Sí. También me preocupó que había una franja, que ya no sé cómo pudieron calcularla, que era entre América del Sur y Sudáfrica en el Atlántico, por ahí, como que se da. La posible caída. Si se da, es por ahí, me dijeron. Bueno, Olvídate, entonces, imposible. qué suerte. Me imposible parecía un poquito apresurado saber tanto Imposible de detalle. chequearlo, sobre todo Listo. con tantos años de aquí en adelante y particularmente con pocas observaciones todavía del asteroide, porque ¿cómo se calculan las órbitas de cualquier cuerpo? Observándolo. Uno lo que hace es observarlo en distintos momentos y luego con esa cantidad de observaciones lo que hace es hacer una interpolación y indagar respecto, moldear matemáticamente cómo tendría que ser la órbita, calcularla. Este asteroide es nuevo. Ahí estamos viendo un esquema para que la gente no se asuste, Sí, no es una claro. piedra que viene caminando hacia nosotros No, en no, este no, no. Es una simulación de un asteroide de cómo se mueve en su órbita. Ahora, Exactamente. hablaba de ese corredor de riesgo, así era el nombre como lo habían puesto, que decían Sí. que era entre América del Sur. Debe ser que a los europeos les llega, no, es entre Europa y el Polo Norte, y a cada lugar les va llegando que te toca a vos, Este pero no. asteroide fue descubierto el año pasado, en Sí. diciembre, el mes pasado. Claro, El el nombre era, de hecho, 2024. 2024, porque Claro. claramente fue... 2024, Sí. IR4, Eso. fue descubierto por el sistema Atlas, que es un sistema de alertas de telescopios, básicamente ubicados en distintos lugares, pero los principales están en el norte de Chile, donde tenemos Sí. los mejores cielos del mundo. Este programa, el Atlas, lo que hace es escudriñar todo el cielo, tanto el cielo del hemisferio norte como el del hemisferio sur, para encontrar este tipo de objetos, que son objetos que
sin generar, como siempre decimos, miedo ni pánico. Sí es cierto que tenemos que estar atentos, porque no estamos exentos de que un cascote de este tipo nos pueda golpear. En el caso de este asteroide, que ronda entre los 40 y los 100 metros de diámetro, en caso de que impactara... ¿La chance en números se sabe la probabilidad? La chance es alta. 83. 1 en 83 es sí. altísima respecto a un asteroide. Pero a ver, pasó el año pasado, cerca de la Tierra, va a pasar dentro de 4 años y luego va a pasar nuevamente en 2032. Eso de cerca es en términos astronómicos. A escala humana es bastante lejos. De hecho, este pasaje fue a más de 2 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Entonces es una distancia sí, grande. Que lo que ocurre es que astronómicas, pero igual lo que ocurre es que si una roca de este tipo golpea a la Tierra, no produciría, de acuerdo a lo que conocemos, no produciría una catástrofe a escala global, pero no quisiera estar en la localidad en donde este asteroide caiga, porque en ese caso sí, la zona de la Tierra queda absolutamente desintegrada. 100, o sea, una cancha de fútbol te cae del cielo, básicamente. Sería algo similar. Se va a ir, digamos, destruyendo a medida que... Se puede ir desintegrando, lo que pasa que aparentemente es de silicato. Generalmente los que se desintegran más fácil son los de tipo los carbonáceos. Este es un silicato, es una piedra, básicamente. Y podría ocurrir algo similar a lo que ocurrió hace más de 100 años en la Siberia rusa, en Tunguska. Sí, nos acordamos. En 1908, cuando un asteroide de unos 40, 50 metros ingresó en la atmósfera terrestre a miles de kilómetros por hora. No alcanzó a tocar la Tierra, explotó en el aire. Explotó en la atmósfera, pero la onda expansiva no solamente barrió con todo un bosque, sino que justamente dejó una especie de cráter. Claro, eso. Por la enorme potencia. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Es importante generar, como el Atlas, distintos programas de observación del cielo para encontrar estos objetos que todavía nos quedan por encontrar miles y miles. Son difíciles de ubicar en el cielo porque son pequeños y están muy lejos. Por lo tanto, se necesitan grandes telescopios y, sobre todo, muy acertados programas de observación, los algoritmos que hacen que se puedan encontrar con los telescopios. Un proyecto muy interesante que se hizo con respecto a esto. Cuando pasan estas cosas surge el interrogante de qué es lo que se puede hacer, ¿no? Ante algo todavía remoto, pero una posibilidad que puede llegar a ir creciendo. Hoy es una foto. La posibilidad de 1 en 83 todavía es remota. Es como para encender una luz amarilla, ¿verdad? No una luz roja, que pero el año nos asustó un poco, dijo 2032, vieron que esas cosas yo ya no voy a estar, ¿viste? Te despreocupas. De todos modos, hubo un proyecto muy interesante que se hizo en octubre del 2022, que fue una misión planetaria llamada DART, que fue una sonda que impactó contra un asteroide llamado Dimorphos, y se pudo establecer que con ese impacto se llegó a desviar 1 o 2 grados su trayectoria. O sea, ¿Y eso sería lo que se puede hacer en este? Y sería una de las cosas, por lo menos en lo inmediato, si es que de pronto empieza a crecer ese peligro potencial, ¿verdad? Porque cuando se desvía 1 o 2 grados de la trayectoria, si es que realmente el peligro es real, ya está, podría llegar a desviarse lo suficiente para no ocasionar ningún Muy interesante toda la charla. Yo los quiero comprometer a que me aguanten un cachitito nada más, porque tenemos pendiente ver una peli de esas que ustedes ya seguramente vieron 254 millones de veces, pero ustedes van a ser el ojo crítico que nos van a decir, ¿está bien o no está tan bien? Pero antes tenemos que ir a los fenómenos de la semana. Me acompañan, que vamos a hacer una recorrida en parte de los fenómenos naturales más impactantes que dejaron algunas consecuencias que no son tan felices. Arrancamos con, claro, las inundaciones acá muy cerca en San Pablo, en Brasil, el metro, el subte, complicaciones de parte de las lluvias torrenciales. Hemos visto las últimas semanas muchas imágenes de ráfagas de viento, de problemas en el tendido eléctrico, de problemas en personas que quedaron atrapadas dentro de sus vehículos. Por acción ahí se ve vehículos flotando como si fuesen barquitos de papel. Y condición típica, ¿no?, de San Pablo. Hoy también repasábamos imágenes de las posibilidades de que la lluvia regrese o no. Enero fue muy complicado y hasta el final de este mes se cumplieron a la perfección los pronósticos con estas inundaciones que dejaron, ahí se ve el auto acelerado, por supuesto está el tiempo de este video, horas y horas de lluvias torrenciales que lamentablemente dejaron esas imágenes. Nos fuimos del agua al viento, porque esto es lo que genera, en este caso en Australia, una tormenta. El viento descendente de una tormenta es el que provoca que avance rápidamente
el polvo y la reducción de visibilidad. Así de terrible. Eso parece Marte, ¿eh? Recién estábamos con los chicos, acá lo están mirando atentamente los Diegos y dicen, eso es Marte, ya llegaron, Trump. Pero no, es en Australia y es lamentable porque puede generar accidentes de tránsito que pueden resultar mortales. Y de Australia nos vamos a ir, bueno, a Malasia. Esta es la imagen de una de las situaciones más complicadas que se vivió esta semana. Estamos muy acostumbrados a los ciclones, a vivir este tipo de catástrofes, pero esta es la imagen aérea, imágenes de drones que estaban circulando, imágenes desde los edificios, desde todos los ángulos. Por ahora no se habla de número de víctimas fatales, pero seguramente estas inundaciones van a dejar algún tipo de problema de ese estilo, además de heridos múltiples, totalmente atrapados. Miren lo que es el intento, totalmente una locura, ¿no? Lo que está haciendo el chofer, uno puede pensar, no, lo está arrastrando el agua, no está intentando avanzar. Claramente pierden control, los rescates fueron aéreos, mucha gente que quedó en sus terrazas esperando que los vengan a rescatar, y así el interior de una de las casas. Qué desesperación, mascotas, todo arruinado, años perdidos en tan solo una lluvia torrencial. ¿Y esto qué es? ¿Este es el portal a dónde? ¿Es el portal a dónde nos lleva este portal? ¿Se ve? Claro, no, es un engaño. ¿Qué se ve ahí? Se ve nieve y partículas de hielo que están lógicamente interactuando con el sol, que también entra en juego. Ahí en el plano se lo ve claramente y forma una ilusión óptica. No es un portal, es simplemente una ilusión óptica que hace que los pequeños granitos de hielo y de nieve hagan las veces de prisma y te reflejan como pasan. Ahí está. Tranquilos, no pasa nada, no es un portal extraño, pero era lindo de ver. Algo para cortar en esos fenómenos de la semana. Era importante la aclaración. Era importante. Y esto es Rusia, capa y capa de nieve, más de 1,5 metros, 2 metros de nieve acumulado. Complicaciones de la nieve, el costado A y el costado B. El costado A, todos lo vemos, cuando empieza a nevar, decís llegó el invierno, está bueno que cambien las temperaturas en zonas en donde también se vieron reflejadas en el verano pasado con récord de temperatura tremendos, y ahora llega el invierno, pero llega ya con extremos, y esto es lo que pasa cuando hablamos, ¿no?, muchas veces de cambio climático extremo. No necesariamente todo es calor, es que nieve de manera brutal en pocas horas en algún lugar del mundo, es que las inundaciones lleguen de manera brutal en otra parte y así. Y tenemos que volver al espacio, cerramos con los Starlink. ¿Los ven ahí arriba? ¿Los ven pasando el trencito? ¿Por dónde se van a atrever a pasar para generar la mejor imagen de la luna con los Starlink? Esto lo programó Elon, no sé qué dijo, pongan ahí la cámara, que ahí van y atraviesan a la perfección nuestro hermoso satélite natural, la vista desde Japón, que están siempre atentos a todo. Linda manera de cerrar los fenómenos de la semana. Y volvemos porque se terminan los fenómenos de la semana, pero hay una situación. ¿Lo vemos ahora o lo vemos después de la pausa? Ahora mismo, después de la... Exactamente, después de esto nos vamos a la pausa, pero quiero que miren esto porque es realmente impresionante. Es una situación que realmente uno desde acá lo mira y dice, ¿cómo puede ser posible que pasen estas cosas? Yo no puedo creer que sigan haciendo este tipo de cosas. Es una china que hace un espectáculo, un show dentro de un acuario con animales de verdad. Mucha gente pensó que esto no era real, que no era un pez real. Esto, a ver, es inconcebible que sigan pasando este tipo de cosas en los acuarios, que sigan manipulando de esta manera a la fauna marina para hacer un show. Es algo que no podemos entender y se sigue haciendo. Lamentablemente generó heridas graves. La chica salió, ahí se la ve. Pero no tenemos que lamentar ningún tipo de tragedia, sí cortes, por supuesto. Por favor, a ver si aprendemos si se dejan de hacer este tipo de cosas alrededor del mundo. En un ratito, después de una pausa súper cortita, volvemos con más fenómenos porque tenemos una peli por ver. Los tengo acá los Diego esperándome y mucha info más. Dale. Sección se llama... Esta José no la vio. Me parece que José no vio muchas de estas pelis, por eso me parece que merecía una sección, evidentemente. Y
Y tenemos que arrancar con lo prometido. Experimentamos una fuerte pérdida Apolo de tensión. 13 y estamos Hay una viendo fuerte propulsión. el tráiler de una de las películas emblemáticas del espacio. Señal de alarma, Houston. Revisaré los Linda botones. película que habrán visto 244 millones de veces. Organizar los Así es. controles. Se ha encendido Una una película luz de alerta. extraordinaria. Sabe hacerlo. Y hay varias señales de advertencia. Bueno, recordemos que es una película que prácticamente es, yo me atrevería a decir que es casi un documental, ¿no? Porque hasta algunos diálogos fueron recreados, tomados de la realidad, ¿no? Los diálogos que han tenido los astronautas con el centro de control. La misión Apolo 13 iba a ser el tercer alunizaje tripulado, y en el viaje de ida está ya uno de los tanques de oxígeno, o sea, ya cuando habían salido prácticamente de la atracción terrestre y ya estaban entrando en la zona de atracción lunar. Y bueno, o sea, la misión se malogra, pero no solamente ese era el único problema. El problema era que no sabían cómo volver. La nave principal y el motor principal habían quedado inutilizables y prácticamente tuvieron que idear toda una misión nueva, una misión de rescate para traerlos de regreso. O sea, fue una maravilla de la ingeniería y del trabajo en equipo de los 3 astronautas que vemos ahí, excelentemente personificados por Tom Hanks, Eso como el queremos comandante saber. Jim Lovell. Qué tan bien hecha está la excelente. Sí, y Tom Hanks es un extraordinario y admirable fanático del programa espacial, particularmente norteamericano, a tal punto, hay una anécdota increíble, cuando él produce y realiza Apolo 13, en ese mismo tiempo estaba ya con la idea de producir la famosa serie de la Tierra a la Luna. Y uno de los asesores fue un astronauta extraordinario de la NASA que caminó en la Luna, David Scott. Y hay una anécdota increíble que marca lo que fue la producción de estas obras. David Scott en un momento está en el centro espacial simulado, ¿sí?, de Houston, y se da vuelta y ve que hay unas especies de manuales que eran los manuales que ellos usaban. Él pensó, David Scott, el verdadero, que se trataba de una escenografía, y se le ocurrió agarrar una de esas carpetas y resulta que estaban los programas absolutamente impresos, todos los manuales de todos los procedimientos y las naves al detalle, lo cual hizo marca lo que se tomaba en serio Tom Hanks. David Scott fue comandante de Apolo 15, quizá una de las misiones científicas más interesantes del programa Apolo, o sea, uno de los caminantes lunares más interesantes Le ponemos que tuvo la un NASA. 20 a esta película. Sí, o sea, si quieren Perfecto. ver, buscar algo, decir qué falla tiene esta película, Es muy- es muy leve. Por ejemplo, recién veíamos la escena de un tablero donde se veían algunas luces que estaban parpadeantes. La verdad es que como la falla fue múltiple y Es sistemática. la peli favorita de todos. ¿Ustedes le querían Sí. agradecer o mandar un saludito a alguien Sí, fanático de Diego. esta A peli? un amigo nuestro muy querido, Walter Buscarons, que está pasando una situación compleja y que es fanático del espacio, Es uno más de una gran nosotros. persona, uno más de nosotros. Un enorme abrazo, Walter. Bueno, dados los saludos entonces, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos Un en este placer. programa. Placer. Programa atípico, programa en donde los chicos ya van a estar regresando de sus vacaciones. José también se va a recuperar y va a estar acá. Recuerden algo importantísimo, a partir del viernes que viene Fenómenos va a las 23. Así que sintonizás Fenómenos a las 23 por la pantalla de Todo Noticias. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Hombre, tell you to run.